Bienvenidos de nuevo, queridos amigos. La historia de Ye y Huyen continúa. Pero esta vez nada será tan fácil como ellos pensaban. ¿Será que el amor y la determinación que los une podrán superar todas las pruebas que les esperan? Entre sueños, esperanzas y fe en un futuro mejor, hay un camino lleno de sorpresas que podría cambiarlo todo. Porque esta no es solo la historia de Ye y Huyen, también es la nuestra. De todos aquellos que creemos que incluso en medio de un mundo lleno de tormentas, la bondad, la empatía y el amor verdadero siguen siendo los tesoros más valiosos. Si tienes curiosidad por saber lo que pasará después, no te pierdas ni un segundo de esta travesía. Suscríbete y activa la campanita para seguir cada paso de esta emocionante aventura. Te prometemos momentos cargados de emoción, sonrisas que calientan el alma y escenas que harán vibrar tu corazón. Y recuerda, compartir y apoyarnos es la mejor forma de mantener viva esta historia. Lo mejor aún está por llegar. El suave murmullo de la mañana acariciaba el alma mientras los primeros rayos de sol se filtraban entre las hojas iluminando la tierra húmeda y tranquila. Todo parecía detenerse en ese instante. Pero en el corazón de Huyen y Maya latía una emoción difícil de describir. Sentadas sobre la vieja cama, doblaban con cuidado la ropa y recogían sus pertenencias más preciadas. Ese día no era un día cualquiera. Era el inicio de una nueva etapa, la reconstrucción de la casa de sus sueños, el hogar donde su pequeña familia volvería a sentirse a salvo. Dee, apoyado en el marco de la puerta, observaba a Huyen con un leve gesto de preocupación. ¿Ya estás lista?, preguntó con voz suave pero con una ligera duda que lo delataba. Pronto tendremos que llevar las cosas a la nueva casa. Con paso lento salió al porche sosteniendo entre sus manos el pequeño ahorro que había logrado reunir. Apretó los billetes como si fueran todo lo que tenía, porque en realidad lo eran. Su mirada reflejaba cansancio y una tristeza que no podía ocultar. «Es tan poco», pensó. «¿Cómo voy a construir un hogar para Huyen con esto?». Huyen desde detrás lo observaba en silencio. Sentía en lo más profundo la carga que él llevaba sobre los hombros. No quería que luchara solo. Se acercó despacio, puso una mano suave sobre su hombro y tras un instante de duda sacó de su bolso un pequeño fajo de billetes y un anillo sencillo. «No te preocupes, amor», dijo con una sonrisa cálida. «Yo también he guardado algo. Toma para que podamos comprar los materiales y empezar nuestra casa». Pero Dee negó con la cabeza y apartó suavemente su mano. «No puedo aceptar esto. Ese dinero... deberías guardarlo para que Maya estudie». Huyen le sostuvo la mano con firmeza, mirándolo con una fe inquebrantable. «Lo único que necesito es que estés conmigo. Lo demás lo construiremos juntos paso a paso. No nos hace falta más que nuestro amor y la fuerza de nuestra familia». Dee la miró sintiendo una punzada de culpa en el pecho. «Siento no ser lo suficiente para vosotras», susurró. Ella acarició su cabello con ternura y respondió: «No digas eso. Yo no necesito nada más que a ti. Mientras estemos juntos, no habrá obstáculo que no podamos superar». En ese instante todo pareció detenerse. Sus manos entrelazadas, sus corazones latiendo al mismo ritmo. Y frente a ellos, un nuevo sueño comenzaba a levantarse, no solo una casa, sino un hogar lleno de amor y esperanza. La pequeña casa de Dee quedaba cada vez más atrás, como encogiéndose en la distancia. Cada paso que daban era un tramo del camino cargado de recuerdos. Maya, con su manita aferrada a la de Huyen, le transmitía en silencio un mensaje que no necesitaba palabras: «Mamá, tienes que ser fuerte». Al cruzar el umbral de la vieja casa de bambú, un lugar donde cada pared guardaba memorias intactas, Huyen se detuvo un instante. Observó las tablas marcadas por el paso del tiempo y con voz suave comentó: Aquí se siente una paz especial, ¿no crees?». Mientras tanto, Maya jugaba en el patio con Bibi, el pequeño perro de la familia. Su risa, tan luminosa como el sol de primavera, se mezclaba con los ladridos alegres, llenando el aire de vida.
Aquella imagen cálida hizo que el corazón de Huyen se desbordara de ternura. Los rayos de sol se colaban por las rendijas del bambú, iluminando rincones escondidos y de algún modo también los sueños que Huyen guardaba en su interior. Miró a Di con ojos llenos de esperanza y le preguntó: ¿y si construimos nuestra casita aquí en este rincón? Di recorrió con la mirada las paredes gastadas, cada grieta contando su propia historia. Guardó silencio unos segundos y con una expresión serena respondió: voy a comprar el bambú. Quédate tú aquí y empieza a ordenar todo. Su voz cálida y firme llevaba consigo la promesa silenciosa de que juntos levantarían algo más que una casa, un nuevo comienzo. Maya jugaba en el porche, su risa clara resonando mientras corría detrás de Bibi. El sonido de sus pasos mezclado con los ladridos alegres del perro llenaba el patio de calidez y vida. Aprovechando ese momento de tranquilidad, Huyen comenzó a trabajar. Ordenó el pequeño terreno, ese lugar donde estaban germinando nuevos sueños. Cortó las ramas gruesas y el follaje espeso, apilándolos con cuidado, preparando todo para lo que estaba por venir. Mientras tanto, Di había encontrado los troncos de bambú más fuertes y sanos. Al tocarlos, sintió una conexión especial en ellos, había una fuerza silenciosa, la misma que él llevaba en el corazón por su familia. Al verlo llegar por el sendero, Huyen corrió a recibirlo. Sus manos apresuradas tomaron los bambúes para llevarlos al patio. Aunque el cansancio se reflejaba en su rostro, no olvidó sonreírle. «Siéntate un momento y descansa», dijo, ofreciéndole un vaso de agua fresca. Maya, que observaba todo, se acercó y con sus manitas limpió el sudor de la frente de Di. «¿Estás cansado, tío Di?», preguntó con ojos grandes y llenos de ternura. Esa pregunta inocente, cargada de cariño, hizo que el corazón de Di se encendiera con calidez. Él levantó la mirada con pensamientos y planes danzando en su mente. El cansancio no lo detenía. Comenzó a tensar las cuerdas con precisión, cada una firme y recta como símbolo de su determinación. Pronto las palas empezaron a abrir huecos profundos y amplios, listos para recibir los pilares de bambú. El patio se llenó del sonido de la tierra removida y del ritmo constante de las herramientas. Huyen lo miraba con amor, aunque también con un leve temor por el esfuerzo que él estaba haciendo. Cuando todo estuvo listo, Di observó los pilares alineados y luego sonrió levemente hacia Huyen. «Empezaré a levantar la estructura de la casa», dijo con voz tranquila pero cargada de confianza. Ella permaneció en silencio, pero su corazón sabía que sin importar cuán difícil fuera el camino juntos, lograrían construir no solo un nuevo hogar, sino un verdadero refugio de amor. Aquellos pilares de bambú serían mucho más que madera, serían testigos del amor, la perseverancia y los sacrificios compartidos. Maya jugaba feliz en el porche, su risa cristalina llenando de luz la tranquila atmósfera del hogar, mientras corría detrás de Bibi. Aquella alegría infantil parecía encender cada rincón del patio. Huyen, aunque cansada, continuaba trabajando fuera. Ordenaba con esmero el pequeño terreno, preparando el espacio donde pronto se levantaría la nueva casa. Cada rama cortada, cada hoja recogida, lo hacía con la misma delicadeza con la que cuidaba de su familia, poniendo atención a cada detalle. Di regresó con grandes y resistentes cañas de bambú. Al ver a Huyen esforzándose bajo el sol, sintió una punzada de ternura y preocupación. Se acercó y posando suavemente su mano en su hombro, le dijo con voz cálida: «Entra y descansa un poco, yo me encargo aquí». Sus palabras no eran solo un gesto de cortesía, sino el reflejo de un corazón dispuesto a compartir cada carga con ella. Huyen sonrió notando el brillo de inquietud en sus ojos y le dio un golpecito juguetón en el brazo. «Ya estás con tus bromas otra vez. Mejor voy a la cocina». Mientras ella entraba, Di se quedó en el patio midiendo cada caña con precisión, cortando con firmeza y sin prisas. El sonido constante de la sierra y el cincel se mezclaba con la brisa veraniega que suavizaba el calor del día. Su camisa estaba empapada de sudor, pero sus manos seguían firmes, llenas de determinación.
En la cocina, Huyen preparaba el almuerzo. El aroma del huevo dorado y de las verduras frescas salteadas se extendía por toda la casa, llenándola de una calidez acogedora. Cada movimiento suyo, aunque simple, llevaba el peso del amor por su familia. Ese olor tentador hizo que Dee se detuviera un instante mirando hacia la cocina. «Amor huele delicioso», dijo con un tono travieso. «Ya me muero de hambre». La mesa quedó lista, un almuerzo sencillo pero rebosante de afecto. Huyen colocó cada plato con cuidado, como si en cada uno dejara un pedacito de su corazón. Para ella, el amor no se demostraba con grandes lujos, sino en esos gestos cotidianos llenos de atención y ternura. Maya, sentada junto a Dee, le acercó un trozo de carne más grande. «Tío Dee, mi mamá cocina muy rico». «Come mucho», dijo con inocencia y dulzura. Aquella frase tan simple y tan sincera fue como un abrazo para el corazón de Dee. Entre risas y conversaciones, la pequeña casa se llenó de vida. En esos momentos, las preocupaciones quedaban atrás. Aunque no tuvieran grandes riquezas, su hogar rebosaba amor. Y fue en esa mesa, entre platos sencillos y miradas cómplices, donde entendieron que la verdadera felicidad no está en lo material, sino en la unión, el cariño y la calidez de estar juntos.